Cabildo Abierto presentó ayer la nueva versión de uno de los proyectos de ley prioritarios en su agenda, el que crea un procedimiento para la reestructuración de deudas de personas físicas. La iniciativa ingresó en el Parlamento una semana después de que el partido advirtiera que si a fin de mes no recibe el apoyo para aprobar el texto en las cámaras, saldrán a recolectar firmas para que sea votado en un plebiscito de reforma constitucional. En la conferencia de prensa de ayer, el líder del sector, Guido Manini Ríos, lo planteó en estos términos. Cabildo Abierto va a recabar a partir de este momento la posición de los distintos partidos del Parlamento y va a evaluar la posibilidad de aprobación de este proyecto y si las posibilidades o los apoyos recibidos no son los que permitan pensar en una aprobación del proyecto, bueno, luego a decidir cuáles son los próximos pasos. Hemos dicho que estamos dispuestos a recorrer todos los caminos para encontrar solución a este tema. Creemos que el nivel, la cantidad de gente que hoy está afectada por este sobreendeudamiento tiene carácter ya de escandaloso y no estamos dispuestos a seguir mirando para el costado en un tema que se debió haber planteado muchísimo antes. ¿Qué novedades trae este segundo texto de Cabildo Abierto? Se buscó que fuera más fácil de apoyar en el oficialismo o en el Frente Amplio. Estamos con el senador Guillermo Domenech, presidente de Cabildo Abierto. Senador Domenech, buen día, gracias por acompañarnos otra vez. Buen día, un gusto estar con ustedes. Primero, y aunque sea ya algo conversado, le pregunto en dos palabras, ¿cuál es el problema que se busca encauzar con este proyecto? Bueno, el problema que se busca encauzar es que según lo ha informado el propio presidente del Banco Central del Uruguay, hay 630.000 personas registradas en el Banco Central como incobrables. En segundo término, tenemos información de que hay alrededor de 1 millón de personas con anotaciones en el clearing que les dificultan o impiden, lisa y llanamente, el acceso al crédito. Y hay estudios que dicen que en el Uruguay la masa salarial es de alrededor de unos 19.000 millones de dólares, y de esos 19.000 millones de dólares, alrededor de una cuarta parte se dedica a la cancelación de adeudos motivados por créditos de consumo, todo lo cual nos marca que hay una gran problemática en este tema, una problemática que por ahí no ha tenido quizás el conocimiento público que debería haber tenido, pero el problema está ahí. Y hay miles de personas afectadas por el mismo. La esencia del proyecto, la esencia de estos dos proyectos que ustedes han presentado, es la creación de un procedimiento de reestructuración de deudas de personas físicas, lo que es una novedad para Uruguay, ¿no? Porque aquí sí existe un mecanismo de este tipo para deudas de empresas, ¿no? La ley de concursos. Claro, sí, para personas físicas o jurídicas que realicen actividad comercial, pero los particulares no tienen la posibilidad de iniciar un procedimiento de ese tipo que le permita resolver de alguna forma su problema de endeudamiento, ¿no? ¿Qué pasa en el derecho comparado? ¿En otros países sí existen estos procedimientos? Bueno, este proyecto se ha basado sobre todo inicialmente en una ley de Nueva Zelanda, ¿no? que prevé una solución similar a la que estamos propugnando nosotros. Uh-huh. Y además, bueno, por ejemplo, en el derecho argentino los jueces tienen la posibilidad de moderar los intereses. No hay así un interés máximo claramente fijado. Así que, bueno, hay antecedentes y abundantes en el derecho comparado, ¿no? Uh-huh. Y incluso está lo que se llama en los países anglosajones el fresh start, cuando una persona no tiene bienes que cubran todo su patrimonio, bueno, una vez eso declarado judicialmente, se le limpia las deudas, podríamos decir, es una especie de perdona tutti, diría yo,
Pero nosotros no quisimos llevar la cosa a esos extremos. Nos parece que es bueno que el deudor pague, pero pague lo que es justo, lo que es razonable, y que el acreedor cobre y vea satisfecho su crédito, quizás no en la forma en que lo había previsto, pero de una manera también razonable, ¿no? Y eso alimente el circuito del consumo, porque esa gente se va a reincorporar entonces con normalidad al circuito de consumo, y entonces, bueno, estaríamos saliendo de un círculo vicioso para entrar en un círculo yo diría beneficioso para deudores, para acreedores y para el tránsito comercial en general, ¿no? Se introduce entonces este procedimiento para reestructura de deudas de personas, que puede ser disparado por el deudor o puede ser disparado por el acreedor. Hay un primer paso que es una audiencia conciliatoria en vía administrativa, y si no se logra un acuerdo en ese ámbito, queda abierta la posibilidad de un proceso judicial. Estas características ya estaban en el primer proyecto, ¿no? Aquí no hay prácticamente cambios. No, yo le diría que lo importante es que hemos ampliado el número de beneficiarios, elevando un poco los topes, ¿no? Porque la persona que se ampara este procedimiento puede tener una sola propiedad inmueble destinada a vivienda y su valor catastral no puede superar el 1.600.000 UI. Puede tener un automóvil cuyo valor según su CIBEL no debe superar las 500.000 UI, y debe tener unos ingresos anuales de unas 240.000 UI, lo que se traducido a dólares serían unos $3.000 mensuales. Esa es una de las modificaciones, pero las dos modificaciones más importantes es que en la etapa judicial introducimos el concepto de deuda justa. ¿En qué consiste este concepto? Bueno, el juez se va a tener que atener a los parámetros que fijamos para definir la deuda justa, que consiste en convertir la deuda originalmente pactada a UI y actualizarla a una tasa del 2% efectivo anual, ¿no? Y asimismo tendrá que tomar los pagos que se han efectuado y actualizarlos de la misma manera. O sea, a la deuda original se la convierte en UI al valor de la fecha de realizado el contrato, y se le suma, dice usted, una tasa efectiva anual de 2% por todo concepto, por concepto de intereses, multas, mora y cualquier otro tipo de recargos, ¿no? Exactamente, es así. Eso es lo que dice el artículo 15. Y luego se aclara que, bueno, a ese monto se le restan los pagos que haya efectuado el deudor. Exacto. A ver, ¿qué importancia tiene esta idea de la deuda justa? Bueno, la importancia radica en que el juez, que va a actuar como conciliador de las partes, en definitiva, si no puede llegar a un acuerdo entre el acreedor y el deudor, puede aprobar lo que se llama una reestructuración judicial forzosa, ¿no? Y esa reestructuración judicial forzosa no puede superar esa deuda que hemos calificado como la deuda justa. ¿Qué comparación hace usted con lo que suele ocurrir hoy entre esa deuda justa y lo que son las deudas que acumulan estas personas? Bueno, estas personas hoy día en muchos casos tienen deudas que son muy voluminosas, sobre todo por los intereses que se han estado cobrando en plaza. En el Uruguay tenemos una ley del 2007 que dejó prácticamente liberado a la voluntad de los acreedores la fijación de las tasas de interés. Esa es la verdad. Una ley además es muy complicada. Periódicamente se publica una tasa, un cuadro de tasas máximas que es prácticamente inintendible para el público en general y para muchos profesionales incluso también, debo confesarlo. Y eso ha llevado a que precisamente nosotros también le pretendiéramos en este proyecto de ley consagrar lo que se llama un interés máximo, ¿no? Y para definir este interés máximo
tomamos como base el interés que paga el Estado cuando se endeuda. Y prevemos que en moneda nacional esa tasa pueda ser hasta 4 veces mayor y en dólares hasta 3 veces mayor. ¿Ese sería el límite de usura de acuerdo a la nueva normativa si se aplicara este proyecto? Exacto. Ese sería el límite de las tasas de interés que podrían cobrarse en el Uruguay y nos pareció que era un parámetro adecuado el tomar la tasa de interés a la que se endeuda el país. Claro, la tasa de interés a la que se endeuda el país, pero multiplicada por un factor, ¿no? Exacto, o sea que en el caso de la moneda nacional podría ser 4 veces y en el caso del endeudamiento en dólares 3 veces. ¿Y qué diferencia va a implicar si se logra sacar adelante este texto con la realidad de hoy? ¿Ustedes han hecho los cálculos? En el momento actual, ¿qué diferencias habría? Bueno, mire, esta es una fórmula que elaboraron economistas que nos aseguran que sí, que hay una diferencia sustancial con las tasas que se cobran en la actualidad, ¿no? Pero claro, a ver, este artículo en particular, el que fija los topes máximos, suponiendo que el proyecto se apruebe, rige, digamos, para los créditos de ahora en adelante, o del momento de la aprobación de la ley en adelante, ¿no? Claro, bueno, esa es la intención, ¿no? Porque si no el proyecto vendría a curar la fiebre y no la enfermedad. La enfermedad la ocasiona justamente las altísimas tasas de interés que se cobran en el Uruguay, donde la inflación nunca supera el 10%, pero hay tasas de interés del 60%, del 70% y ha llegado a ver del 200%, ¿no? Lo cierto es que desde que nosotros presentamos el primer proyecto, esas tasas de interés han venido bajando, ¿no? Pero esas tasas de interés están libradas a una fijación en la que los propios acreedores tienen una incidencia muy importante, ¿no? Entonces entendemos que bueno, hay que fijar un parámetro objetivo y nos pareció razonable que ese parámetro objetivo fuera la tasa de interés a la que se endeuda el país. Bueno, pero volviendo a los mecanismos de reestructuración de deuda, eventualmente reestructuración judicial forzosa, porque puede llegarse a eso. Desde la audiencia preguntan qué pasa, qué es lo que prevé el proyecto en materia de plazos y condiciones para el pago. ¿Qué tipo de fórmulas se establecerían para el pago del deudor? Bueno, yo diría que no hay fórmulas sacramentales. Se prevé la posibilidad de quitas o esperas que le reserven al deudor un 60 o un 70% de sus ingresos según estos sean superiores o no a 4 salarios mínimos, ¿no? Después, bueno, queda librado a los acuerdos entre acreedor y deudor o en definitiva, en el caso de la reestructuración forzosa, a lo que el juez decida. Esa sería la situación, ¿no? Bueno, ahora, este tipo de mecanismo que está previsto en el proyecto, es evidente, ustedes los introducen para beneficiar, para colocar en mejor posición a las personas físicas sobreendeudadas. Ahora, ¿hasta qué punto algo así no termina siendo perjudicial para el mercado de crédito? O sea, para las instituciones financieras va a seguir siendo atractivo dar crédito con tasas topeadas como las que usted estaba explicando recién, o con el escenario por delante de mecanismos de reestructuración de deudas limitados, estrictos como estos que introduce el texto. Bueno, en los países en que esto se aplica no ha habido ninguna dificultad, ¿no? Así que nosotros pensamos que lo mismo va a suceder en el Uruguay. Tampoco podemos dejar librado el tema de las tasas de interés a la mera voluntad de los acreedores, ¿no? Como ha sucedido hasta ahora, que ha resultado en esta situación que yo le describía, ¿no? 630.000 personas consideradas incobrables, 1 millón de personas en el clearing, una cuarta parte de la masa salarial del país se dedica al pago de préstamos y bueno, tenemos conocimiento de multiplicidad de casos donde deudas mínimas como consecuencia de las tasas de interés que se aplican y de la capitalización de los mismos arrojan montos que después son imposibles de afrontar, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que es responsabilidad del sistema político encarar una solución. Si no es esta, bueno, esperamos que el sistema político aporte una mejor.
Le hacía estas preguntas teniendo en cuenta el debate que hubo en los meses pasados con el gobierno en particular, ¿no? Donde surgieron críticas al primer proyecto de Cabildo Abierto. Por ejemplo, el presidente del Banco Central, Diego Labat, alertó que aquella primera iniciativa podía implicar un cambio de reglas de juego. En los hechos es meterse en contratos entre privados que no siempre y no necesariamente van a llegar a los resultados que queremos o deseamos. Creo que hay ahí que ser muy cuidadosos con estos mecanismos, sobre todo cuando miran hacia atrás, porque se meten en créditos que ya se dieron en el pasado. Eso puede entenderse como un cambio en las reglas de juego, puede terminar en una retracción del crédito, por tanto ese efecto, que quizás no es el que se quiere, lo único que lograría es que cierto sector de la población terminara quedándose sin crédito. O sea, hay un cuestionamiento a la filosofía del proyecto. Y eso no parece levantarse en este segundo texto que ustedes presentaron. Bueno, pero mire, en primer término yo le tendría que decir que ya los canales formales de crédito se encuentran desbordados por la realidad que han aparecido por esos famosos grupos. Bueno, alguien dice que son colombianos, pero bueno, no quiero hacer ninguna referencia nacional que puede ser agraviante, que prestan de manera gangsteril, ¿no? Quiere decir que el actual de manera gangsteril, dice usted. Sí, porque incluso parecería que apremian a la gente físicamente, etcétera. Bueno, quiere decir que este sistema ya vigente no funciona adecuadamente, ¿no? O sea que dejamos que las cosas sigan como están, de esto no hablamos, y el sistema de créditos se transforma en una máquina de tragarse a los pequeños y medianos consumidores, ¿no? Pero ¿qué dice usted a propósito de esa observación, de esa crítica en cuanto a que se está legislando para reestructurar deudas que fueron pactadas en otras condiciones legales? Y lo que yo le diría que toda la legislación está llena de intervenciones hacia el pasado. Es una cosa absolutamente habitual, porque para eso está el Estado, para intervenir en los casos de desequilibrios notorios entre los derechos de los habitantes. O sea, lo que se pretende es restablecer un equilibrio entre... Porque hubiera sido muy fácil, presentar un proyecto condonando todas las deudas. Eso sí hubiera sido una irresponsabilidad. Acá lo que pretendemos es que la gente pague, porque nos parece bien cumplir con las deudas, pero que pague en condiciones razonables, ¿no? Se han dado casos de hostigamiento inauditos, de humillación a los deudores, cosa que no nos parece tolerable, ¿no? Y bueno, entonces nos da la impresión de que el sistema político tiene que asumir la responsabilidad del momento y aportarle una solución a la gente, ¿no? La ministra Azucena Arbeleche, la ministra de Economía, dijo en febrero en el diario El Observador que el de Cabildo, el primero, era un proyecto muy mejorable en casi todos los puntos. Es un proyecto que hay que sentarse y analizarlo profundamente. No es un proyecto que pueda decir que con algunos cambios menores es viable. Mi pregunta es, en esta nueva redacción, ¿ustedes intercambiaron con el Ministerio de Economía, con el equipo económico? ¿Se buscó acercar esas posiciones? Miren, no lo hemos hecho porque esperamos largamente el proyecto que se nos anunció nos iba a remitir y nunca llegó. Entonces, bueno, yo pienso que este proyecto es un catalizador para que el sistema político reconozca que hay un problema y que tenemos que aportar una solución. Si alguien tiene una solución mejor que la nuestra, no dude que la vamos a apoyar. Ese es el procedimiento. Ustedes esperaban al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo no aportó novedades y decidieron ir ustedes con una segunda iniciativa. Claro, porque me parece que tenemos que poner sobre la mesa, bueno, pensamos que la solución puede ser esta. Nosotros no tenemos los votos para aprobar este proyecto de ley. Necesitamos los votos de otros partidos y bueno, los que asuman la responsabilidad de aportar soluciones, bienvenidos. Arbeleche había transmitido su preocupación mientras el proyecto primero se discutía en comisión, envió una carta en la que indicó que si se aprobaba tal cual estaba redactado, se iban a multiplicar exponencialmente los pedidos de reestructura de deuda, por lo cual habría que incrementar en la misma magnitud la dotación de recursos del área de defensa del consumidor, del Ministerio, que estaba llamada a tener un rol central en la aplicación de la ley.
En el texto nuevo ustedes esto no lo corrigen, o sea, ese riesgo de que sea necesaria más gente, más personal para llevar a cabo estos procesos se mantiene. Está la rendición de cuentas ahí en gateras, eso se arreglaría fácil en la rendición de cuentas, no es algo que sea de resorte del Poder Legislativo, una iniciativa en ese sentido de aumentar la dotación de funcionarios de una repartición, ¿no? ¿Y a nivel de la justicia no pasaría otro tanto? Claro, pasa exactamente lo mismo. Ustedes admiten que es necesario reforzar las estructuras de personal que se encargarían de estos asuntos. Entiendo que sí, sí. Medios humanos y medios técnicos, ¿no? Porque obviamente que hay que dotarlos de computadoras, etcétera, ¿no? Estaba mirando esta mañana en la diaria reacciones desde el Frente Amplio. Habla el senador Charles Carrera, que ha trabajado en este asunto. Comenta que este es un tema sensible que no admite mayor espera para presentar nuevos proyectos. Los votos para la aprobación, dice, ya están. Acá lo que parece es que Cabildo Abierto está buscando su razón de ser con este proyecto de reestructuración. Hoy ya, en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, hay por lo menos 2 proyectos de ley sobre el tema que ya se podrían haber votado si ellos tuvieran voluntad. A ver, ¿qué dice usted a propósito de cómo están manejando ustedes el asunto y en especial, por ejemplo, con la oposición, a quien también apuntan como posible socio? Bueno, mire, hay 2 proyectos. Uno es el proyecto anterior nuestro y otro es el proyecto que presentó Cabildo Abierto, que recogía nuestro proyecto y le agregaba 2 o 3 artículos. Creo que el proyecto del Frente no resuelve el tema de los intereses. Hay que resolver el problema de las tasas de interés. Y bueno, si hay disposición en aprobar normas en la materia, estamos abiertos a escuchar propuestas. Le hago la última pregunta, de nuevo a propósito de lo que dice Carrera. No se puede estar tirando un proyecto a cada rato, parece que así no buscas el acuerdo, sino tu razón de ser dentro del sistema y de una coalición. Bueno, no sé, me da la impresión de que lo que hay que hacer es ponerse a estudiar el proyecto y no lanzar dudas sobre las motivaciones del proyecto. Hace tiempo que estamos nosotros con este tema, y vemos que el sistema político se resiste a tratarlo. Bueno, quizás en definitiva no nos quede más remedio, como hemos anunciado, salir a recoger firmas, porque a la gente le interesa que le resuelvan el problema, no entrar en la pequeña disputa política, ¿no? Manini dijo hace una semana que no estaban planteando un ultimátum, sino que era un plazo que se daban a ustedes mismos. Bueno, pero igual sonaba a un ultimátum incluso dentro del oficialismo. ¿Efectivamente ustedes se han fijado fin de mes como el momento para tomar una resolución? Mire, yo no quiero fijar fechas, porque en política es tan difícil fijar fechas cuando uno lo que pretende es lograr acuerdos y obtener votos para aprobar una iniciativa, que no me quiero fijar, yo por lo menos en lo personal, no me quiero fijar una fecha límite, ¿no? Pero se habló, en la conferencia de prensa del lunes pasado se habló de fin de mes. Bueno, yo pienso que si vemos que tenemos posibilidades de que el sistema político aborde su responsabilidad en el tema, pienso que podemos ser más elásticos, obviamente, ¿no? Senador Guillermo Domenech, Cabildo Abierto, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Discúlpeme que tenga que atender su requerimiento periodístico de esta forma, pero tengo un compromiso ineludible. Está bien, ¿no? Lo básico hemos podido conversarlo, ahora el tema queda abierto. Bueno, muchas gracias. Para cerrar y para que ustedes tengan más información, voy al proyecto de ley para leerles algunos de los artículos. Por ejemplo, al que Domenech incluía entre las novedades importantes que tiene la segunda versión, el segundo texto de Cabildo Abierto. Uno, el interés máximo, ¿no? Que es un punto delicado, es un punto controvertido. Recuerden que esto lo reguló el gobierno del Frente Amplio y bueno, hubo organizaciones en ese momento que ya estaban con este asunto, que consideraron que aquella ley no era suficiente, que permitía tasas demasiado altas. Cabildo Abierto ahora está retomando esa bandera. Y entonces, ¿qué es lo que propone?
lo leo brevemente, de conformidad con el artículo 52 de la Constitución que prohíbe la usura, establécese que el interés máximo por todo concepto que se puede cobrar no podrá superar en moneda nacional el equivalente a 4 veces el valor de las tasas a las que se endeuda el Estado, es decir, el valor del promedio ponderado por monto emitido de la tasa de corte resultante de las últimas 3 subastas de letras de regulación monetaria para el plazo de un año emitidas por el Banco Central del Uruguay. Esa es la fórmula precisa a la que aludía recién el senador Domenech. Por otro lado, dice que en el caso de dólares, el interés máximo que se podrá cobrar por operaciones en dólares de los Estados Unidos de América no superará el equivalente a 3 veces el valor del promedio ponderado por monto emitido de los cupones a pagar por la Tesorería General de la Nación en las 3 emisiones más recientes de bonos globales denominados en dólares a tasa fija. Para ambas monedas, la tasa de mora máxima se fijará en un nivel 20% mayor a la tasa máxima correspondiente. El Banco Central del Uruguay deberá informar cada mes las tasas máximas de interés aplicables, háyase o no producido un cambio en su valor. Creo que conviene que ustedes sepan cómo es el texto, porque de esto se va a hablar mucho. De este punto en particular se va a debatir mucho en los próximos días, en las próximas semanas, suponiendo que el procedimiento, el trámite parlamentario sea así de breve, suponiendo que no se termine yendo por el fracaso del acuerdo a una recolección de firmas, ¿no? Pero ahí está uno de los puntos neurálgicos del planteo que hace Cabildo Abierto. Otra cosa que me parecía importante destacar del proyecto es que además de fijar esos procedimientos de reestructura de pasivos de personas físicas, hay otras disposiciones. Bueno, ya mencionamos esta, mencionamos la que define la deuda justa, pero hay un artículo que no pasa desapercibido, que es el 14, a propósito de actuación ilícita del acreedor. Dice que se presumirá que los acreedores actuaron ilícitamente en los siguientes casos. Y acá se enumeran una serie de situaciones que también aparecían de algún modo recién en la entrevista con Domenech, comportamientos anómalos, conductas, actitudes, sistemas de cobro que escapan de lo formal, de lo razonable. Recuerden que llegaba a hablar en un momento Domenech de prácticas de tipo mafioso. Bueno, a ver, actuación ilícita del acreedor, artículo 14. Se presumirá que actuaron de manera ilícita en los siguientes casos. 1. Cuando al momento del otorgamiento de cualquier operación de crédito no informe al futuro deudor del monto total del crédito a pagar, resultado de la sumatoria de todas las cuotas del crédito, incluyendo absolutamente todos los costos involucrados, intereses, comisiones, seguros, la indexación de las cuotas en unidades indexadas y su equivalente en pesos. 2. También el acreedor habrá actuado de manera lícita toda vez que realice publicidad de las operaciones comprendidas de cualquier forma en el local empresarial o por medio postal, telefónico, televisivo, informático o por cualquier otro medio de difusión o comunicación, y ésta no contenga la información sobre la tasa de interés, sin perjuicio de que la reglamentación podrá especificar características adicionales que se deberán cumplir. 3. Tercera hipótesis de actuación ilícita del acreedor: toda vez que realicen prácticas abusivas para el cobro de los créditos, como ser, entre otras, las violaciones a la intimidad de la persona, su humillación, el uso de información errónea, el abuso de la desinformación, así como las llamadas constantes y a horarios inapropiados. ¿Y qué pasa si hay un comportamiento de este tipo? Esos comportamientos serán sancionados, dice el proyecto, con una multa equivalente al 20% del saldo impago del crédito original, convertido a UI en la fecha de su última amortización y actualizado hasta el presente a la tasa efectiva anual de 2%. Dicha multa, en caso de que se aplique, beneficiará a la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas, que es quien, según el proyecto, va a intervenir en esta materia en la etapa administrativa inicial en la que se buscará un acuerdo entre las partes antes de pasar a la judicial.